Bien, muy buenas tardes. Ya estamos en compañía del doctor Javier Zúñiga Quevedo, destacado economista catedrático de la Universidad de Lima y hasta hace poco decano de la Facultad de Economía de esta importante casa de estudios. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. No, es un placer. Bien, tú sabes que el tema económico de la semana anterior y de esta seguramente seguirá siendo el tema del aporte de los independientes a las AFP. Ciertamente que el asunto entraba a una fase más política que técnica, pero recogiendo ya las opiniones de varios expertos en la materia digamos, y abordando el tema de un aspecto exclusivamente lo más técnico posible, resulta que la fase final ha sido aparentemente mal abordada, tanto por los intereses políticos como probablemente por la oportunidad en que se ha cuestionado el tema de los independientes. Se había dado cuenta que ya se había producido 2 postergaciones para la entrada en vigencia de esta parte de la norma, y teniendo en cuenta también que nos hemos pasado casi 3 años desde que el ministro Castilla lanzó, ¿no es cierto?, o mejor dicho, el gobierno, el oficialismo lanzan esta reforma. Nos hemos pasado años discutiendo acerca del costo de las comisiones, cómo introducir competencia, y ahora todo se deriva al tema de los independientes. O sea, ha sido una discusión probablemente sesgada, incompleta, parcial, y que no aborda, a mi juicio, el tema de fondo. ¿Cómo ves tú este asunto? Bueno, para mí, y tengo un particular punto de vista, el tema se ha convertido en un tema totalmente político, ha dejado de ser un tema económico, porque no creo que exista analista económico que diga que está de acuerdo con la derogación, porque debemos, de una u otra manera, fomentar la cultura previsional. Si no la fomentamos, dentro de 10, 20, 30 años, el gobierno va a buscar alguna alternativa para darle a los mayores de edad, como lo que existe ahora, recursos de pensión 65, 200 soles para cada persona que tiene 65 años o más y está en una situación de pobreza. Por lo tanto, me da pena porque la cultura previsional, que de repente no fue bien promovida, que de repente no fue bien lanzada técnicamente, se ha caído al tacho y han dejado de lado un tema en que tenían que ahorrar los independientes como ahorramos los dependientes una determinada cantidad de dinero de ahora en adelante. Ahora, no se trata aquí de ubicar responsabilidades ni culpables, pero ciertamente yo parto por plantearte esta hipótesis de trabajo. Yo creo que si el objetivo de esta reforma que se lanzó a inicio de los 90 era darle a los peruanos pensiones dignas, de calidad, un sistema fuerte, diversificado, competitivo, sano financieramente, yo creo que el objetivo se ha cumplido muy parcialmente, en un nivel muy incipiente. Solamente 1 de cada 5 peruanos están en una AFP y 2 de cada 5 tienen pensión, con lo cual el objetivo aparentemente no se ha cumplido. No se ha cumplido. Entonces, digamos, ¿dónde está la principal responsabilidad? ¿Por qué hemos llegado 20 y tantos años después que este sistema esté ya en vigencia a no lograr los objetivos fundamentales que nos propusimos? Yo pienso de que juega en parte la posición de la SBS y también, lógicamente, el Ministerio de Economía y Finanzas, que han debido de estar de repente en una posición de hacer determinados cambios en el sistema, no el año pasado, sino de repente en periodos anteriores. Las comisiones son elevadas para las AFPs. Es increíble que uno pierda en su cuenta de capitalización individual y las AFP no pierdan. Es algo que no se le cocina a nadie. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Porque las AFP son avaras, sinvergüenzas y nos quieren expoliar a los peruanos? ¿Por qué es eso? Porque, lógicamente, la mayor parte de las inversiones lo tenían en la Bolsa de Valores de Lima. Ha habido años en donde se ha ganado hasta 150%, he ganado hasta 150%, y años en donde he perdido 30%. Entonces, lógicamente, no me acuerdo de los años donde gané, sino de los años donde perdí, y en los años donde perdí por la crisis financiera de los Estados Unidos, por la crisis europea, por la caída de los precios de los metales,
llevó a que perdiéramos una cantidad importante de dinero, y ellas no pierden porque sus ingresos están fundamentalmente en el tema de comisiones y no en el tema de inversiones. Entonces, de repente, pensar en alternativas, que sus ingresos también estén en el tema de cómo manejan las inversiones, y que alguna participación de las comisiones pueda también ser entregado a todos los ahorristas. Es decir, alternativas un poco más modernas. Mucho más audaces, ¿no? De las que audaces. Ahora, audaces sin poner en riesgo el sistema, porque yo en el debate que he estado dando con unos amigos y colegas en redes sociales sobre todo decía, yo creo que el sistema tiene que modificarse necesariamente. Modificarse en base a más competencia para que las comisiones bajen, ciertamente, pero eso, digamos, depende de un elemento crucial, que es el tamaño del mercado. Uno no puede, digamos, tú decías, han seguido cobrando comisiones altas. ¿Por qué es eso? Según lo que dicen las AFP, porque el tamaño es lo suficientemente chiquito como para que, en el sentido de que no hay la suficiente cantidad de participantes, digamos, de jubilados, de pensionistas, que permitan generar economías de escala, por un lado. Y por otro lado, las limitantes para invertir fuera del Perú. Entonces, si somos un poquito, es como el ejemplo de ir al restaurante. Una cosa es pagar la cuenta entre 2, otra entre 6 y otra entre 20. Cuando somos 20 probablemente la cuenta sale más barata. Entonces, la pregunta es, ¿qué no han hecho los gobiernos por lograr mayor competitividad y sobre todo mayor cobertura que crezca el sistema, que creo que es el meollo del asunto? Lo que pasa es que se demoraron mucho la autorización del Banco Central, y recuerda, porque no tenían director para darles la posibilidad de saltar del 30% al 35% hasta el 40% para que coloquen recursos en el exterior. Eso era un impedimento para que las rentabilidades sean mayores, porque pensar en rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima con la caída de los precios de los metales no tenía sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, se han demorado una barbaridad en no regular el tema de las comisiones, y por otro lado una barbaridad en no darle licencias a otras instituciones internacionales. Recuerda tú el caso de la telefonía, cuando era monopolio no bajaba el precio. Apareció TIM, la famosa empresa italiana, Movistar, y claro, bajó, en el caso de telefonía móvil, bajó inmediatamente el precio. Entonces, no había otra alternativa que entrar a Habitat para que bajara el precio para el tema de los independientes. ¿Por qué no abrir el mercado para que vengan otras instituciones y pudieran abaratar el precio de las comisiones? Pero tiene que haber hoy en día una mayor flexibilidad. El tema de que está mal el haber derogado el dispositivo legal y que está en el Ejecutivo, está bien, pero ahora entremos en discusión de que el tema de las AFP tiene que discutirse, tiene que ser más agresivo, tiene que ser más integral, sobre todo, ¿no? Porque si nos quedamos independientes sí o independientes no, estamos fritos, porque no vamos a resolver el problema de fondo. Lo que queremos es convertir el sistema en un sistema mucho más sostenible, fuerte, diversificado, competitivo. Esa es la idea. Y además, ¿por qué no al llegar 65 años pueda retirar de repente yo una parte del recurso que yo he ahorrado, el 40, el 50 o el 60%, y quedarme solamente con el resto? ¿O por qué razón, si yo he ahorrado una determinada cantidad, solamente me dan el 40%? Cosas que tú dices, que he ahorrado tanta cantidad para que me den solamente el 40% de mi haber último mensual, no tiene ningún sentido. Entonces son cosas que tienen que analizarse, que tienen que verse de nuevo, ver qué es lo que pasa en Chile, en Colombia, en México, que tienen el mismo sistema, y tratar de flexibilizar. Yo diría, ¿por qué hacer inversiones en el exterior del 40%? ¿Por qué no del 50%? ¿Por qué no del 60%? ¿Por qué no el 100%? ¿Por qué no el 100%? Si la idea es de que a los ahorristas o a los futuros pensionables nos den la mayor cantidad de dinero. De rentabilidad. O sea, el debate debe estar en la rentabilidad más que en las comisiones. O sea, en realidad, lo que la gente, el objetivo, recordemos, es que una persona a los 60, 65 años se vaya a su casa con la mayor y mejor pensión posible. Y eso depende de las herramientas que le demos a las AFP para que nos generen ese tipo de rendimientos. Ahora, ya viendo el tema político, ¿tú crees que hay condiciones para que se vuelva a discutir una reforma de las AFP en este gobierno y en estas circunstancias por las que estamos atravesando? Lo que pasa es que el Ejecutivo ha dicho que se va a tomar los 20 días de ley para tomar la decisión.
No hay economista alguno, analista económico que diga que está de acuerdo con la derogatoria, no hay ninguno. Todos hemos salido a decir que no se debió haber derogado, que se debió haber suspendido para de esa manera discutir con tranquilidad el tema. Yo hubiera hecho de repente franjas, aquel que gana 750 hasta 1.500 solamente el 3%, el que gana de 1.500... O sea, hacer un abanico de opciones para que la gente tome la decisión. Ahora, aprovecho tu intervención, tu precisión. Se ha discutido ahora el tema de la obligatoriedad. Que ahí sí yo entiendo que hemos entrado a una suerte de discusión absurda. En ningún país del mundo existe la no obligatoriedad. La gente tiene que aportar el sistema de pensionario que sea, pero tiene que tener un sistema pensionario. Pero mira, te lo digo por mi caso, Mario. Ya. Si no hubiera sido obligatorio, no hubiera ahorrado. No hubiera ahorrado. Claro. Jamás hubiera ahorrado el 10% de mi sueldo obligatoriamente para una AFP. Y yo recuerdo que en 1992, cuando se implementó este sistema, nos aumentaron el 10% para neutralizar el efecto. Debieron haber hecho algo así con los independientes. Quizás, ¿no es cierto? Por supuesto, porque de esa manera no lo hubieran sentido. No, pero la verdad es que ha llegado el punto y el momento de que tengamos que todos, los analistas, conjuntamente con la SBS, el Ministerio de Economía, discutir, porque el tema no se cocina. No, estate tú en una situación cercana a jubilarte, como es mi caso, y la verdad que el mundo que te vas a jubilar no es absolutamente nada real con lo que tú ganabas. Y eso no tiene sentido. Exacto, y eso implica que justamente las herramientas para lograr esa mayor rentabilidad o no han estado a la mano y por tanto hay que corregirlas de inmediato. Se trata, ahora, porque la idea tampoco es tirarse abajo el sistema, sino mejorarlo, consolidarlo, diversificarlo y hacerlo mejor. Vamos a hacer una pausa, Javier, y seguimos conversando.